Así es, y es que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Ayrensén, viene dando detalles respecto a los acuerdos quedados después del Consejo de Ministros. Escuchemos. Esa interpelación se aprobó en el pleno derecho y ejercicio de las minorías y fui convocado a responder formalmente 43 preguntas, pero en realidad eran aproximadamente 130 preguntas las que tuve que responder. 130 preguntas que comprometían prácticamente a todos los sectores del Poder Ejecutivo. Por eso lo dilatada de la exposición, porque tuvo que ser muy completa y detallada. Pero a mí lo que me llamó sobremanera la atención fue que muchos de los firmantes de la interpelación ni siquiera estuvieron presentes en el Pleno. Y, se lo digo con toda sinceridad, me preocupó más que incluso el congresista que promovió la interpelación ni siquiera haya tenido la deferencia de explicarle al Pleno las razones de la misma. Yo naturalmente soy respetuoso de esta dinámica entre el Parlamento y el Ejecutivo, pero permítanme expresarles mi extrañeza por estos hechos. Por otro lado, también yo quiero expresar mi sorpresa porque fui objeto, a pesar de haber sido invitado al Congreso y de haber concurrido a la invitación del Congreso, fui objeto de un trato verbal inmerecido. Y digo un trato verbal inmerecido porque en ningún momento yo tuve una actitud reprochable el día de ayer frente a la representación parlamentaria y contrariamente a ello fui objeto de insultos. Insultos que no solamente recayeron sobre mí, sino sobre el gabinete que yo encabezo. Y siento que ese tipo de insultos no hacen sino corresponder a quien no tiene argumentos para defender sus ideas. Yo, por supuesto, en respeto a la majestad del Parlamento, no respondí a esos insultos, ni me voy a referir a ellos ni a ningún otro. Pero conversábamos hoy sobre este relacionamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y lo hacía también preocupado porque los ministros que me acompañan en este momento van a ser también objetos de interpelación. Nosotros, reitero, vamos a ser siempre respetuosos y concurriremos al Parlamento las veces que nos citen. Pero no deja de llamar la atención a la prensa que 5 ministros de Estado tengamos que pasar por ese tránsito cuando, entre otras cosas, el Parlamento siempre tiene la posibilidad de poder plantear estaciones de preguntas y con eso evitar el tránsito de la interpelación. A pesar de lo dicho, reitero, vamos a ser respetuosos de las decisiones parlamentarias y si alguno de los ministros o la señora ministra que me acompaña resultasen ser invitados a interpelar, por supuesto que concurrirán al Congreso de la República. Solo pido yo que en esos actos se actúe con la proporcionalidad y además en el marco del debido e irrestricto respeto que nos merecemos los integrantes del Poder Ejecutivo. Por otro lado, quiero además referirme al paro convocado por una sección de los transportistas de Lima Metropolitana y el Callao. Nosotros somos absolutamente respetuosos del derecho a la protesta y además lo garantizamos. He dicho también, más temprano por la mañana, que desde el primer momento que sucedieron los hechos, el Poder Ejecutivo expresó su pesar y su profundo malestar por lo ocurrido el fin de semana. Hicimos llegar a los familiares
amigos y compañeros de trabajo de los choferes asesinados cruelmente por estas bandas criminales, nuestras condolencias más sentidas. Y ese es realmente el sentir del Poder Ejecutivo, condolernos por estos lamentables y penosos sucesos. No creemos, y lo decimos también con profundo respeto, que con estas movilizaciones nosotros contribuyamos a la lucha contra el crimen organizado. Estamos trabajando vivamente porque estos crímenes cesen en la capital y en la provincia del Callao. Pero como lo dije también ayer ante el Congreso, esta es una tarea, quiero decir, enfrentar al crimen organizado transnacional y a la delincuencia urbana es una tarea que nos compromete a todos, o debería comprometernos a todos. No solamente depende de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, depende también de la Fiscalía, por ejemplo. ¿Cuántas veces ustedes en esta sala me han escuchado decir que no estamos de acuerdo con que nuestra Policía Nacional capture a unos delincuentes y luego, horas o días más tarde, sean liberados por el Ministerio Público y nosotros tengamos que volver a capturarlos porque volvieron a cometer nuevos delitos? De la misma manera, hemos hecho una invocación muy especial al Poder Judicial y a todos los órganos integrantes del sistema de administración de justicia para que colaboren con nosotros. El día de ayer, yo dirigiéndome al Congreso de la República, de una manera muy atenta y respetuosa, les pedí que nos ayuden. Y que nos ayuden precisamente hoy día, que en el Pleno iba a haber una sesión temática sobre seguridad ciudadana. Con satisfacción he visto que se están debatiendo dos temas muy importantes. El primer tema, vinculado a la telefonía celular, al bloqueo de teléfonos, email, etcétera. Y el segundo tema, vinculado al uso de las unidades de las motocicletas lineales. Tenemos una preocupación desde el Ejecutivo muy grande sobre esas dos materias. Quisiéramos naturalmente tener oportunidad de revisarlas para dar nuestra opinión, pero en el sentido general coincidimos con la materia. Pero quisiera aprovechar también a la prensa para pedirle al Congreso nuevamente, de una manera atenta y respetuosa, que por favor, en una fecha importante como esta, agenden el tema del terrorismo urbano. El Poder Ejecutivo remitió un proyecto sobre el terrorismo urbano y para nosotros resulta vital que el Congreso de la República revise el tema, lo vote y esperamos lo apruebe. Con relación al paro de hoy, como venía diciendo, enfrentar al crimen organizado transnacional y a la delincuencia urbana es una tarea de todos y nos compromete a todos por igual. Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, Poder Ejecutivo, Policía Nacional, Fuerzas Armadas. Nos compromete a todos. Ayer, cuando ya teníamos información concreta y precisa acerca de la inminencia de la realización de este paro, de inmediato se emitieron dos comunicados. Un primer comunicado desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y un segundo comunicado desde el Ministerio de Educación. En salvaguarda de la integridad de nuestros menores de la educación básica, el ministro de Educación informó que hoy día las tareas de naturaleza académica en los colegios públicos se iban a desarrollar de manera virtual. Tenemos información cierta que así ha ocurrido a nivel de Lima Metropolitana y el Callao y de esa forma creemos haber impedido que los niños pierdan el día de clase y en segundo lugar expongan su vida a eventuales desmanes. Pero voy a coger esta última frase porque me quiero referir a el desenvolvimiento del paro hasta este momento. Ha sido un paro pacífico y en líneas generales, salvo pequeñas escaramuzas en algunos lugares muy distantes, no ha habido necesidad de que la policía actúe para contener ningún tipo de piquete, etcétera. Entonces nosotros saludamos esta conducta cívica
que han mostrado los manifestantes y los invocamos a continuar en esta línea hasta que la movilización termine. Nosotros asimismo queremos informar que en líneas generales el ausentismo laboral de la planilla oficial en la capital no ha sido significativo, está dentro de los niveles de tolerancia que hubiéramos esperado frente a una situación como esta. Pero desde el Poder Ejecutivo nosotros acusamos recibo de este mensaje que nos dan los transportistas. Y más allá de la reiterada solidaridad y expresiones de condolencia por sus colegas fallecidos, desde el Ejecutivo estamos ya terminando de analizar normas que van a significar un impacto significativo en la lucha que estamos desplegando contra el crimen organizado transnacional y la delincuencia urbana. Por su naturaleza, estas normas las tenemos en reserva aún. Espero que en lo que corre del fin de semana y los inicios de la próxima semana, antes del vencimiento del plazo para el estado de emergencia, estas normas se puedan dar a conocer. Y confío que ellas han de permitir que la lucha contra el crimen organizado se profundice y logre finalmente los resultados que nosotros estamos esperando. En relación a lo que ha significado el desarrollo de esta sesión del Consejo de Ministros del día de hoy, quiero informar con mucha satisfacción que hemos aprobado un decreto de urgencia que dicta medidas extraordinarias que permiten en el sector agrario que los afectados por el fenómeno de lluvias intensas perciban, además del seguro agrario, que es del monto de 800 soles, un bono no reembolsable que va a permitir, no es un bono en dinero, es un bono que por el monto de 1.000 soles va a recibir aquellos agricultores que han visto afectados en sus cosechas, en sus hectáreas de tierra, y se les va a entregar semillas, guano de isla y también urea, me parece que fue lo que se dijo, y en consecuencia nosotros vamos a poder otorgar, repito, 800 soles del seguro agrario, más 1.000 soles, el monto equivalente de esta cantidad, para que los agricultores de alguna manera no vean tan duramente castigada su ingreso. Por otro lado, también quisiera informar que hemos aprobado otras normas muy importantes, como por ejemplo hoy día, y esto discúlpenme que lo diga con muy especial satisfacción, estoy en condiciones de informar que como parte del proceso de adhesión del Perú a la OCDE, el gobierno peruano informó el cumplimiento del 100% de las recomendaciones formuladas por la OCDE en junio del año pasado en materia de política regulatoria, lo que constituye un hito clave en el fortalecimiento del marco normativo y de las capacidades institucionales. El informe presentado el día de hoy por Juan Carlos Pasco, titular de la Secretaría de Gestión Pública, en su condición de ente rectora, en París, se le presentó al Comité de Política Regulatoria de la OCDE los principales resultados, entre ellos el reglamento de la Ley de Mejora de Calidad Regulatoria, publicadas y así como las guías. La secretaria general, Dalia Suárez, participó de la cuarta sesión desde Lima en materia virtual y recibieron hoy día la noticia de dicho comité que dan por salvadas o por levantadas todas las recomendaciones, con los que ya tenemos un comité más certificado. La noticia oficialmente nos ha de llegar hacia el mes de mayo o junio. El Perú avanza en consecuencia firme en su proceso de adhesión a la OCDE y esto es un logro muy significativo. El nuevo pago de Fonavistas se inicia mañana viernes con la devolución a un grupo de aportantes integrado por casi 190.000 personas. Casi 190.000 personas que forman parte del tercer grupo de reintegro. El pago total ya representa un desembolso de más de 631 millones de soles y los beneficiarios son de los grupos de pago 1 al 19.
Después también estoy en condiciones de informar que nos encontramos en alerta permanente por esta etapa final del fenómeno de lluvias intensas y de las primeras noticias, guarden esto en su memoria, de las primeras noticias sobre incendios forestales. Se produjo uno ayer por la noche en Arequipa y felizmente a esta hora ha sido ya totalmente extinguido. Entonces, como ustedes saben, queridos amigos, los fenómenos naturales en nuestro país son cíclicos. Terminando con lluvias, han de venir los incendios forestales con los que tenemos que tener especial cuidado también. Bueno, yo concluyo con esto y voy a ceder el paso a el señor Ministro de Educación, quien nos informará sobre el balance de la jornada, clases remotas escolares, sobre la educación superior y el impacto que ha tenido el paro de transportistas en estos sectores. Señor Ministro de Educación, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Premier. Buenas tardes. Saludar a todos los amigos de la prensa e informar que de los 2.000 colegios públicos que tenemos en Lima Metropolitana, el 98% garantizó el servicio educativo mediante clases remotas, mientras que solo un 2% continuó con el servicio educativo de forma presencial. De igual forma, de las 5.981 escuelas privadas que hay en Lima Metropolitana, el 97.5% continuó con el servicio educativo de forma remota y cerca del 2,14% de forma presencial, sin habernos notificado ningún problema. Esto quiere decir que las clases remotas se han dado sin ningún problema. Quiero señalar también que en la región Callao, Premier, el 100% de las instituciones, tanto públicas como privadas, se llevaron a cabo las actividades académicas de forma remota sin tampoco notificar ningún problema. En la educación superior, de las 39 universidades que existen en Lima, 33 de ellas han garantizado el servicio educativo de forma remota, pero 5 han realizado clases presenciales. Es decir, la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, con su sede aquí, la Universidad Nacional de Cañete, también con su sede, la Universidad Nacional de Barranca, la Universidad San Martín de Porres y la Universidad Peruana Unión, realizaron sin ningún contratiempo sus clases presenciales. Quiero destacar, Premier, también la buena disposición al diálogo que han encontrado tanto el rector de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, en donde han ido avanzando. Las clases siguen suspendidas, pero han avanzado en el diálogo correspondiente para acercar posiciones en relación a los acontecimientos conocidos por todos, en donde hay una paralización de actividades porque la universidad ha sido tomada por un grupo reducido de alumnos. Me informan que hasta el momento 4 de los 7 puntos de agenda para lograr el acuerdo están siendo aceptados y estarían atravesando un cuarto intermedio, un diálogo que nos podría acercar próximamente a una solución en el mejor espíritu universitario, a través del diálogo y en el respeto de las posiciones. Queremos hacer también mención al monseñor Antonio Cornejo de Cáritas, quien está ayudando también en estos diálogos. Premier, esto es en cuanto a la respuesta que se ha tenido en el sector educativo, en las instituciones tanto públicas como privadas, a nivel superior también, en Lima y Callao. Me gustaría complementar con una información adicional sobre el tema de la seguridad en las escuelas privadas.
Hemos contabilizado 79 denuncias en Lima Metropolitana de parte de colegios privados, solo 79 denuncias, y tenemos 3 en el Callao. De estas 3 tienen que ver con atentados, Premier, que han sido recientes en cada una de estas escuelas por extorsión. Son escuelas privadas en el Callao, pero reiteramos, son atentados que requieren una atención especial en términos legislativos. Estamos trabajando en coordinación con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Ya hemos capacitado en esta modalidad a 1.550 directores de la UGEL 1, 2 y 3, Premier, para implementar todas las medidas de seguridad y prevención en los colegios públicos y en los colegios privados, y también poder hacer un reporte oportuno y veraz en el momento que sea necesario. Mañana también vamos a seguir con estos cursos de capacitación a 1.200 directores de la UGEL 4, 5, 6 y 7, lo cual nos permite tener una amplia cobertura en toda Lima Metropolitana. Estamos en una estrecha coordinación con los directores de los colegios, tanto públicos como privados, y también ahí en donde nosotros hemos focalizado, junto con el Mininter, con los respectivos comisarios, para tener una atención inmediata, una respuesta inmediata. Se ha logrado una interconexión de cámaras de vigilancia externa en los colegios públicos y privados, también con la Central 105 de la PNP y las centrales de serenazgo de las municipalidades distritales. Esta articulación nos permite una estrecha vigilancia de manera permanente en los locales educativos. También estamos implementando el plan de trabajo Instituciones Seguras y Saludables en Lima Metropolitana, con la participación del Mininter, con las UGELes, los directores de colegios, los padres de familia y nuestras municipalidades. A la fecha, Premier, tenemos 2.032 escuelas públicas y privadas en las que se ha verificado la implementación de las estrategias de seguridad y prevención, cámaras interconectadas, brigadas de autoprotección de padres de familia, cuaderno de control ciudadano, registro de incidencias y una comunicación fluida con la policía y el serenazgo. Además, contamos con la georreferenciación de los colegios públicos y privados en el mapa del delito del Mininter. Es cuanto, Premier. Muchas gracias. Señor ministro, muchas gracias. Vamos a hacer el uso de la palabra ahora a nuestro ministro de Salud, quien nos informará sobre las perspectivas de gestión, los cambios institucionales y los temas coyunturales del sector. Adelante, César. Gracias, Premier. Señores de la prensa, población general, a raíz de los hechos conocidos sobre el trágico suceso del cloruro de sodio, este gobierno, a través del Ministerio de Salud, quiere transmitir a la población la seguridad de que no habrá desabastecimiento. Al momento, hemos realizado el control de calidad por segunda vez de 101 sublotes, los mismos que se encuentran conformes en calidad, y en las próximas horas ya IGEMIT, con la nueva gestión que ahora al mando de la doctora Delia Dávila, estará emitiendo las resoluciones correspondientes para su utilización. Esto en el marco del decreto de urgencia que se publicó hace algunos días. Además, ya se ha podido extraer muestras de otros 187 sublotes que van a pasar el control de calidad físico-químico correspondiente, con la velocidad que hoy estamos trabajando en función a lo que se hacía antes, aproximadamente 3 veces más rápido. Esto nos libera hasta el momento 400.000 frascos de suero que están en nuestros establecimientos públicos y privados en todo el país y que ya
en las próximas horas se pueden usar. Además, como ya se informó hace unos días, el viernes pasado, viernes 4 de abril, Senares del Ministerio de Salud efectuó la contratación directa con la empresa Brown Medical Perú S.A. por un total de 120,000 unidades de 1 litro cada uno, que fueron internadas en Senares y luego distribuidas a nivel nacional. Todas estas pasando obviamente la segunda prueba de control de calidad, conforme lo habíamos ofrecido. Asimismo, se está tramitando de manera excepcional en DIGEMIT el registro del laboratorio Baxter de Colombia por 1.177.000 unidades de cloruro de sodio de 1 litro y serán entregados en tres partes. La primera en 15 días, la segunda en 23 días y la tercera y última parte en 30 días. La donación de Paraguay, que hemos agradecido públicamente y cuyo primer lote llegó en el avión nuestro hace un par de días, seguirá siendo trasladado hacia nuestro país desde Asunción por vía terrestre y se terminará de recibir los 236,000 frascos restantes que vienen donados por Paraguay en los próximos 25 días en su totalidad. Con esto lo que queremos decirle a la población que el abastecimiento del cloruro de sodio está garantizado. Han habido muchos opinólogos y lamento que entre ellos algunos exministros que seguramente con algunos conflictos o intereses subalternos han salido a alarmar a la población. Los mismos que al inicio de este año anunciaban la apocalipsis con el dengue y que este 2025 sería el año más trágico, histórico y crítico para esta enfermedad en nuestro país. Hoy, conforme nosotros lo anunciamos y por el trabajo que venimos haciendo de manera planificada, creo que el tiempo nos está dando la razón y hoy, en estos momentos, tenemos exactamente 26,597 casos de dengue, comparados con el año pasado, que a estas alturas teníamos 140,173. Es decir, el número de casos de dengue ha disminuido en aproximadamente 81% con respecto al año pasado. Y con respecto a los fallecimientos, tenemos lamentablemente 28 fallecidos este año, comparado con los del año pasado, que a esta fecha ya eran 136 fallecidos. En la mortalidad del dengue hemos disminuido 79,4%. Esto no es casual, ni un producto de milagro divino. En este primer trimestre del 2025 hemos realizado hasta ahora el control larvario en más de 2,5 millones de viviendas y hemos hecho fumigación o intervenciones de fumigación en 399,000 viviendas, orientadas lógicamente a los lugares donde hay más casuística, que ya son conocidos como Tumbes, Piura, Loreto, Cayali y el nororiente en realidad. Además, este año incluimos el uso de la vacuna contra el dengue. Sinceramente, a veces estas opiniones con algunos intereses subalternos y sobre todo sin sustento científico alarman a la población y es nuestra responsabilidad como autoridades oficiales del ente rector transmitirles la tranquilidad y la seguridad de que venimos trabajando de manera seria, de manera técnica, para evitar mayores complicaciones, no solo en el dengue. Hoy, en este caso, con el problema del cloruro de sodio que ha generado lamentablemente 5 fallecimientos, hemos actuado de la manera más drástica que nuestras competencias lo permiten. Para muchos hemos exagerado, pero
El informe de la Contraloría, también emitido hace algunos días, han determinado que nuestras acciones como Ministerio de Salud son proporcionales a las consecuencias graves que han sucedido. Finalmente, está también, me parece, a punto de salir el informe de Defensoría del Pueblo. Esperaremos con calma, pero desde aquí podemos decir que vamos a seguir trabajando sin descanso, dando lo mejor de nosotros para poder garantizar una atención de calidad cada vez mejor a nuestra población y sobre todo ir cerrando esas brechas que históricamente han hecho que los servicios de salud públicos del país no estén al nivel que los peruanos nos merecemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Si me permite, voy a ceder el uso de la palabra al señor ministro de Transportes y Comunicaciones. Él nos informará sobre el balance del paro de transportes en cuanto al desplazamiento de los ciudadanos en Lima y Callao y el funcionamiento de las unidades de transportes que laboraron normalmente. Adelante, Raúl. Gracias, Premier. Bueno, muy buenas tardes a los señores de la prensa. En relación con el paro de transporte convocado para el día de hoy, solo mencionar que el día de ayer, hasta las casi 11:30 de la noche, estuvimos reunidos con un importante grupo de empresas de transporte, planteando justamente distintas alternativas de solución a la problemática que se está enfrentando. Ahí el ministro de Transportes, el ministro de Interior, les relevó y les explicó justamente el tema de las distintas estrategias que está tomando la Policía Nacional para poder justamente resolver el problema de la seguridad ciudadana. Se plantearon las distintas soluciones que están ya implementadas y las que están en proceso de implementarse. También mencionamos algunas de las medidas que estamos trabajando en un paquete normativo que mencionó el Premier, que esperemos los próximos días ya lo tengamos totalmente cerrado y que se va a publicar como un decreto supremo, que va a permitir también mejorar de una forma importante la acción de la policía y de la fiscalización de los vehículos menores en relación con la seguridad ciudadana. Cuando observamos, hacemos un seguimiento desde las 5 de la mañana con la ATU de la evolución del tráfico, lo que hemos visto es que en términos de los corredores complementarios y del metropolitano, la flota ha salido al 100%, es decir, no ha habido en términos de metropolitano y los corredores complementarios, no ha habido ninguna ausencia de vehículos, y eso no es lo que ocurrió como consecuencia de la reunión que tuvimos ayer en la noche en el caso de los vehículos de transporte regular. Cuando observamos el caso de transporte regular, sí se ha observado en la zona norte aproximadamente alrededor de un 12 a 13% de asistencia de los vehículos, en la zona centro un 14%, en la zona sur un 13%, en la zona este y la zona oeste está alrededor de 20%. Entonces, eso es la situación que se reflejó desde muy tempranas horas de la mañana, pero lo que también se ha podido advertir desde esas mismas horas es la presencia de vehículos particularmente de menor tamaño que han estado atendiendo una parte importante de esa demanda. Y eso explica por qué, como mencionaba el Premier, de la información que tenemos del Ministerio de Trabajo, el nivel de asistencia a nivel laboral ha estado claramente por encima del 50%. Y esto es tomando en cuenta además que no ha habido presencia de alumnos porque la mayor parte de ellos han trabajado de forma remota. Entonces, más allá de si esto fue un fracaso o un éxito, que creo que ese no es el propósito de este comentario, creemos, y ayer lo dijimos además a los transportistas, que tenemos la misma preocupación que tienen ellos por la situación de seguridad en el transporte, pero lo manifestamos ayer que la forma de resolverlo es trabajando políticas públicas y mejorando las que estamos implementando antes que hacer una paralización. Una cosa bien importante, ayer con los dirigentes, con quien tenemos un diálogo muy fluido, además por distintos temas de la acción del Ministerio, lo que quedamos, y de hecho ha ocurrido así, ninguna de las empresas ha participado de la marcha, digamos, que se hizo en la mañana del Congreso,
sí hemos visto dirigentes que han ido al Congreso, pero no en la marcha. Y en relación a la marcha, es bien importante precisar que ahí ha habido algunos conductores, sin ninguna duda, pero también ha habido personas que se han buscado aprovechar de la situación que genera, de la indignación que genera la muerte de estos conductores, y se ha intentado aprovechar políticamente el tema. Solo les quiero mostrar que si ustedes observan, un grupo importante de los que lideraban, algunos de los grupos que estaban en la marcha hacia el Congreso, estaban hablando de la liberación del expresidente Castillo, con lo cual creo que queda clara justamente que había grupos, no todos por supuesto, que han intentado aprovecharse políticamente del tema, ¿no? Y está obviamente, no hay que olvidar que el señor Juan Silva, el ex ministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Castillo, hoy prófugo, era un dirigente de alguno de esos grupos. Entonces, creo que no debemos dejar de tomar en consideración este tema, así que, pero más allá del aprovechamiento político que algunos han intentado hacer de esto, creemos nosotros importante, como mencionó el Premier, el que hay que hacer unas mejoras aún mayores todavía en las distintas medidas que estamos tomando, no solo en materia policial, sino también en materia regulatoria, y que son las que espero los próximos días podamos ya hacer de conocimiento cuando las apruebe el Consejo de Ministros. Un tema adicional es que se ha difundido en alguna prensa un tema de un informe de la Contraloría sobre el aeropuerto Jorge Chávez, el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Y ahí se hace mención que en el caso de Lima Airport Partners, el concesionario, pues no tenía el número adecuado de equipos de bomberos para poder atender las emergencias. La verdad, ya se ha hecho el descargo del mismo. Estos equipos sí existen en el número adecuado. Creemos que la Contraloría ha hecho una medición incorrecta de ese cálculo y lo que hemos hecho es justamente hacerle de conocerle mismo. Y luego también se ha mencionado un tema vinculado con los puentes temporales que se han instalado, los puentes modulares, y se ha mencionado un tema vinculado al enrocado, pero quien ha hecho este informe no se ha dado cuenta de que esa estructura es una estructura soportada por pilares y no por justamente roca o enrocado en el río, que es lo que está planteado. Tenemos un enrocado, pero el soporte principal de esos puentes son los 4 pilares de cada lado de 25 metros de profundidad. Entonces, creemos que ahí ha habido un error. Lo hemos manifestado en nuestra respuesta a la Contraloría porque creemos que los puentes no tienen ningún problema en su instalación. Y, bueno, y como mencionó finalmente el Premier, al igual que mis colegas aquí también estamos en el proceso de la admisión de nuestra interpelación y nosotros no tenemos, somos muy respetuosos del proceso, los procesos parlamentarios y administrativos, así que si la representación nacional considera que es necesario que asista yo a un proceso interpelatorio, lo haremos sin ningún problema. No tenemos, de verdad, ningún temor a presentarnos al Congreso. Al contrario, creemos que es parte de un proceso no solo parlamentario, sino político, democrático, y ya lo he hecho 3 veces antes y lo haré una vez más si el Congreso cree necesario que se vuelva a repetir. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Para concluir con las presentaciones de las señoras, señor ministro, vamos a escuchar ahora a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, que nos informará los detalles del decreto supremo que se está listando en el sector azucarero. Señora ministra. Gracias, Premier. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes a la prensa y a todos los que nos están siguiendo. En efecto, desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social mantenemos y reforzamos la vigilancia y la supervisión de todo lo que corresponde al servicio alimentario escolar. Quiero agradecer a la señora presidenta y al Premier que hoy en parte del Consejo me han permitido comentar a detalle y describir la propuesta de decreto supremo que estamos trabajando. Todavía estamos haciendo algunos ajustes. Esperamos que en las próximas horas podamos tenerlo ya emitido. Este decreto supremo, como se ha dicho, está declarando la emergencia del servicio de alimentación escolar y la extinción del programa Huasi Mi Cuna como lo conocemos. Es necesario reiterar y siempre contar que este gobierno de la señora presidenta Dina Boluarte ha puesto por delante el interés del niño y de las niñas peruanas y peruanos, que son más de 4.2 millones de escolares que reciben este alimento. Muchos de ellos es a veces el único alimento que tienen.
Entonces, estamos trabajando al respecto, se estará conformando posiblemente una comisión de transferencia y repito que el servicio de alimentación escolar se mantiene a lo largo de todo este proceso que posiblemente sean los próximos meses. Los detalles saldrán en la norma, estamos todavía ajustándolo y nuevamente espero que en las próximas horas pueda ser emitido. Quiero agradecer a cada uno de los sectores que ha manifestado su aprobación, sus opiniones, más que aprobación, sus opiniones sobre todo y comentarios. Quiero comentarles además que desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través de FONCODES, estamos entregando a fin de este mes de abril, 180 espacios dentro de colegios de Lima y Callao en 29 distritos que han venido siendo rehabilitados, mejorados y equipados con más de 19 millones de soles para poder ejercer la función de la alimentación escolar dentro de la escuela. Lo que queremos es que nuestros alumnos, nuestros niños puedan comer comida caliente. El servicio de alimentación escolar mantiene y mantendrá el objetivo de contribuir a que los niños y niñas cuenten con las condiciones necesarias para el aprendizaje, fortaleciendo su atención y memoria en las clases, a través de una alimentación que incorpore alimentos frescos y productos locales, independientemente de las diversas modalidades que se generen. Hemos visto también el día de hoy y a través de ustedes que parte de los equipos en las regiones se han manifestado en relación a la información de la extinción. Nosotros mantenemos las puertas abiertas. Agradezco al sindicato de trabajadores del programa, sindicalizados y no sindicalizados, que han tenido a bien conversar con nosotros, porque lo que queremos es un proceso ordenado y transparente. Desde el día de ayer estamos conversando con algunos representantes y el día de hoy también a través de las coordinaciones territoriales se han logrado varias reuniones, varios seguimientos de las reuniones para tener este cierre. Reiterar finalmente que el gobierno de la señora presidenta Dina Boluarte está comprometido con la alimentación escolar, con un ejercicio pleno de los derechos de los niños sin corrupción. Gracias. Muchas gracias, ministra. Vamos a quedar ahora a disposición de la prensa para escuchar vuestras preguntas. Primera pregunta, Fernando Palomares, de Prensa Perú. Señor Premier, muy buenas tardes, señores ministros, colegas y a todo el país que nos ven a esta hora de la tarde a través de los medios de comunicación. Señor Premier, el gobierno nacional, no es un secreto, tiene aliados políticos en el Ejecutivo. Sin embargo, en tiempos electorales propios como los que tenemos ya en marcha, estos aliados políticos se pueden convertir también en rivales, también propios de nuestra democracia. ¿No se ha analizado en el Ejecutivo, propiamente en el entorno de la señora presidenta y usted, señor Premier, el hecho de que grupos que pertenecen a las extremas de estos partidos o grupos políticos que están en contienda electoral estén sembrando también algo de terror con estas bandas criminales de alguna otra manera que están causando este terrorismo en Lima y Callao con estos asesinatos? Y esto puede ser, digamos, usado más adelante como un bandera de batalla, diciendo nosotros acabamos con el terrorismo hace tiempo, ahora también podemos hacerlo lo mismo con este terrorismo urbano, dañando y quizás eliminando al Ejecutivo, la presidenta que tanto esfuerzo hace por combatir estos problemas, señor Premier. Gracias. Querido amigo, espero que no sea así. La verdad me causa terror solo pensarlo. En todo caso, nosotros hemos sostenido el gobierno, a pesar de no tener un partido político ni una bancada en el Congreso, sobre la base de la concertación, sobre la base del diálogo, y ha sido un diálogo abierto. Hemos tendido puentes con casi todas las organizaciones políticas, algunas de ellas, cierto es, impulsados ya por el calor electoral, han tomado distancia y una muestra de ello lo refleja, por ejemplo, las votaciones para aprobar las interpelaciones, donde con profunda sorpresa vemos cómo grupos que antes estaban simpatizando, hoy van marcando distancia, pero
Bueno, es parte del calor de la política, nosotros lo tomamos con bien, pero nosotros creemos que en este ejercicio debemos pensar primero en el Perú antes que en los intereses partidarios o particulares. Vemos que este interés por el Perú es compartido por muchas bancadas, no por todas, pero por muchas sí, y aquello es a lo que celebramos. Pero por lo demás, espero que su vaticinio no se cumpla y que finalmente participar de la campaña política no haga que algunos pierdan la brújula del norte de la democracia. Siguiente pregunta, exitosa, Giancarlo Cesareo. La conferencia de prensa por parte del Consejo de Ministros. En este instante le consultamos. Perdona, no te estamos escuchando. Al Premier. Premier, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estamos en vivo por Exitosa. Consultarle, en el marco de la manifestación que se ha realizado el día de hoy por parte de los transportistas, ¿qué medidas inmediatas está tomando el gobierno debido a que tanto del Ejecutivo como del Legislativo le indican que se van a tomar medidas, sin embargo no tienen algo de manera inmediata y ellos tienen que continuar trabajando? Adicionalmente, consultarle sobre lo que comentó su predecesor Alberto Otárola sobre usted, que él prácticamente lo había colocado en el puesto. Lo escuchamos. A ver, en primer lugar, nosotros estamos dando cuenta ante el país a través del cuarto de guerra todos los días, presidido por la señora presidenta, de las acciones que se están realizando en Lima y Callao en el marco de la declaratoria de estado de emergencia. En ese marco estamos realizando labores de inteligencia y labores operativas de manera coordinada y los resultados, si no son absolutamente suficientes, yo creo que sí se han mostrado logros significativos. Hemos tenido, por ejemplo, me permito adelantar, que en términos de delitos comunes, como veíamos antes, el secuestro o el sicariato, pronto mostraremos las cifras que nos hablan de una ligera reducción. Reconocemos también entre esas cifras que se siguen evaluando y midiendo que el delito de extorsión está aumentando un poco, no como nosotros hubiéramos esperado. Lo que sí podemos afirmar es que la velocidad del crecimiento se ha retenido como consecuencia de las operaciones que estamos realizando y nosotros en breve plazo vamos a presentar un informe completo sobre la evaluación de lo que han significado estos 30 días de declaratoria de estado de emergencia en Lima y Callao. Los resultados se van a poder observar también como es natural en el marco de un proceso que es evolutivo y que progresivamente va generando los logros que nosotros estamos ansiando. La búsqueda y captura de los delincuentes es permanente y eso lo pueden ver ustedes a través de sus colegas reporteros que acompañan en los operativos a la Policía Nacional y a nuestras Fuerzas Armadas. Y con relación a su segunda pregunta, mire, estimado amigo, yo lo dije cuando iniciamos esta conferencia, yo no voy a responder a los insultos. Tengo un poco más de un año en el ejercicio del cargo y ustedes que me acompañan semana a semana en estas conferencias son testigos que yo nunca me he referido a mi predecesor, nunca. No obstante ello, de pronto, de manera sorpresiva, este individuo sale a la prensa y me insulta inmerecidamente. Yo, por supuesto, aquello no lo voy a tolerar. Sin embargo, yo considero que el insulto es propio de quien no tiene argumentos para fundamentar sus ideas. Pero como sean las cosas, he dicho que yo no me voy a referir al tema porque tampoco me quiero prestar para ser tonto útil de una cortina de humo que lo único que pretende es ocultar gravísimos delitos como el tráfico de influencias, la negociación incompatible, el patrocinio ilegal, la colusión y algo mucho más grave todavía, la violación. Así que vea usted, yo me voy a disculpar de no volverme a referir a este tema porque en verdad me parece absolutamente impropio
tener que hacerlo y tener que prestarme a esta inmundicia. Siguiente pregunta, por favor. Sí, continuamos con Álvaro Cisneros, de Panamericano. Señor ministro, buenas tardes. La pregunta para el primer ministro, el señor Adriancén. La presidenta hace unos minutos mencionó en el cuarto de guerra que un día de paro no va a evitar las acciones de estas lacras sociales y que, al contrario, pierde el Perú con esta paralización. ¿No le parece a usted que son expresiones poco empáticas, expresiones que no toman en cuenta la sensibilidad con la que los transportistas en este momento están afrontando la crisis, que han perdido a familiares de la forma más violenta que puede haber? ¿Esa es la posición del gobierno, esa falta de sensibilidad ante hechos terribles que viven estos peruanos? No, amigo, yo creo que ha habido una indebida interpretación de lo expresado por la señora presidenta. Ella de ninguna manera se ha podido expresar en esos términos de las víctimas con las que nos hemos solidarizado, a las que les hemos expresado nuestro pesar y hemos extendido nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. Hay sin duda un malentendido. Yo aprovecho también a Panamericana para, por favor, aclarar esto. En ningún momento la señora presidenta ni siquiera se le ha ocurrido hacer una declaración de esa naturaleza dirigida en contra de los señores conductores fallecidos, asesinados cruelmente, o de quienes hoy participan de esta paralización, que lo he manifestado al principio. Nosotros somos respetuosos de las expresiones del gremio de transportistas expresadas hoy en una manifestación pública. La policía les ha dado el resguardo, en este momento están frente al Congreso de la República y hemos felicitado públicamente que esta manifestación se haya desarrollado de manera pacífica en todo Lima y Callao, con algunos pequeñísimos brotes insignificantes de piquetes de violencia contenidos inmediatamente por la policía. Pero agradezco porque me permite hacer esta aclaración. Siguiente pregunta, por favor. Continuamos con Michael Sánchez, de Mezcal. Señor ministro, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, para usted, señor Premier, la pregunta, en un contexto donde los niveles de inseguridad siguen en aumento y con un estado de emergencia que, según especialistas, no ha logrado resultados sostenibles en el tiempo, ¿no considera que la reciente propuesta de la franja informativa, que hoy se deja sin efecto, evidencia que desde el Ejecutivo se están priorizando medidas mediáticas o improvisadas antes que estrategias sólidas y de impacto real en materia de seguridad? ¿Cuál es entonces la estrategia concreta, medible y sostenible que garantiza un cambio de fondo y no de percepción? No estoy muy seguro de haber podido comprender toda la pregunta, pero mire, con relación a la declaratoria del estado de emergencia y su afirmación de que no han habido resultados, yo allí tengo que discrepar. Los resultados que hemos obtenido son positivos, pero no son suficientes. Esto significa que tenemos que seguir trabajando mucho más y tenemos que implementar además nuevas estrategias. El nuevo ministro del Interior, querido amigo, tiene apenas semana y media, 2 semanas en el cargo y está implementando una labor muy completa y muy integral. Además del patrullaje con los gobiernos distritales, está implementando una labor muy precisa y muy puntual de inteligencia. Es esta inteligencia la que brinda luego al aparato operativo la información que necesita para dar golpes exactos y precisos. Por otro lado, se está utilizando ahora un trabajo de drones por cuadrantes que va a permitir identificar precisamente a quienes cometan estos delitos y no se escapen, no puedan escaparse de la persecución policial. Por otro lado, desde el Poder Ejecutivo nos dice usted estamos improvisando. En realidad no lo estamos haciendo. Pero también quiero repetir lo que dije al principio. La tarea de enfrentar el crimen organizado y la delincuencia urbana no solamente es una labor de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, es una labor de todas las entidades que participan. Y mire, allí está comprometido el Congreso de la República y hoy día con satisfacción puedo informar que ya habían temas que estaban pendientes de atención y que el Congreso los está viendo hoy día en el pleno sobre seguridad que está llevando a cabo. El tema de los teléfonos celulares, email, teléfonos clonados, etcétera,
el tema de las motocicletas y todo lo que tiene que hacerse con las unidades lineales, y también, ahora último, el tema de la reforma policial y el plan celador. El plan celador es aquel que va a permitir que se compre el franco de los policías a efectos de que el policía pueda laborar en sus días de servicio, en sus días libres pueda laborar brindando servicio a la comunidad. Tenemos una ausencia muy grande de policías, entonces comprarles el franco a ellos va a significar poderlos emplear para tener más policías en la calle. Yo creo que sí estamos haciendo muchas cosas. Yo lamento significativamente que no podamos decirles dentro de 30 días vamos a acabar con el crimen organizado, porque esa es una falacia. Creo yo que estamos trabajando de manera asertiva y progresivamente, como en cualquier otro proceso, los resultados van a ir apareciendo. Gracias. Continuamos con Alex Buenaño, de PBO. Sí, ¿qué tal, Premier? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, ministros. La primera pregunta que quiero hacerle rapidito es, ayer le hicieron una propuesta en el Parlamento, el congresista Cueto, sobre la posibilidad de un estado de sitio. No sé si lo han evaluado, existe, es viable, si es que nos podría explicar ello. Y lo segundo, en este contexto de inseguridad, donde justamente se quieren planes, donde se quiere saber de primera línea lo que está sucediendo, es importante la presencia del ministro del Interior. Le quería consultar, hubiera sido bueno tenerlo aquí. Quisiéramos saber en qué momento, en todo caso, podrá darle a la población, más que a los medios de prensa, un balance de lo que está realizando. Ayer lo hizo usted en el Pleno del Parlamento en su interpelación, pero sería bueno también tenerlo de parte del ministro. ¿Se piensa en otras oportunidades tenerlo aquí justamente en esta mesa? Gracias, ministro. Sí, claro que sí, como no. Voy a empezar por la segunda pregunta. En esta oportunidad nosotros evaluamos permanentemente al final del Consejo de Ministros qué ministros acompañan, participan de la conferencia de prensa. En este caso nos pareció oportuno que los señores ministros y la ministra que nos acompaña hoy sean quienes comparezcan ante la prensa, precisamente por la coyuntura política que hoy se mueve. Pero el ministro del Interior está absolutamente imbuido en sus temas propios operativos, pero no dude usted que en breve plazo lo traeremos. Con relación a la sugerencia del señor congresista José Cueto, yo no dejo de mirarla como una posibilidad. No obstante, tenemos una limitación de orden constitucional. La Constitución establece puntualmente que la declaratoria de estado de sitio, los estados de excepción son de dos naturalezas, estado de emergencia o estado de sitio. El estado de sitio se decreta frente a los casos de perturbación de la paz o del orden interno, catástrofe, graves circunstancias que afecten la vida de la nación, crisis naturales, económicas. En todos los casos, lo que yo quiero decir es que se trata de graves perturbaciones al orden, se tratan de situaciones de guerra exterior, alteraciones muy significativas. No tenemos la configuración legal en este momento para poder declarar el estado de sitio. En consecuencia, me parece que tendríamos que darle más vueltas a la idea para que aquello prospere. Y las circunstancias tendrían que cambiar, por cierto. Sí, continuamos con TV Perú, Ariana Izaguirre. Buenas tardes, ministros. Bueno, tras la reunión de transportistas en el Congreso, sabemos que han llegado a un acuerdo, que es la instalación de esta mesa de diálogo. Hemos escuchado también al ministro de Transportes que han comentado algunas medidas en cuanto a seguridad con el ministro del Interior. No sé si usted pueda dar de repente, a grosso modo, algunos detalles de estas a fin de dar una respuesta también a la ciudadanía y a los transportistas que hoy salen a marchar. El ministro de Transportes y Comunicaciones va a dar respuesta a su pregunta. Sí, por favor, el paro, ¿no? ¿Qué le puede decir a los transportistas? Sí, como les mencionábamos, estamos trabajando conjuntamente, liderados por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior y el Ministerio de Transportes. Estamos trabajando una norma que busca mucho mejorar de una forma notable el proceso de fiscalización que está a cargo de la policía, particularmente vinculado a actividades de sicariato, y también en algunos casos
vinculados al tema de hurtos, particularmente de celulares. Entonces, esto tiene que ver con el tema de las motos lineales. Estamos trabajando, siendo cuidadosos de las definiciones, porque de un lado está la legítima preocupación de la ciudadanía por la utilización de las motos lineales asociado a delitos, pero de otro lado también tenemos que tener cuidado porque estamos hablando de personas, de ciudadanos, que honestamente se desplazan también en moto. Entonces hay que buscar un balance, estamos trabajando, de hecho teníamos un texto que íbamos a presentar el día de hoy, cuando lo hemos presentado en el debate que hemos tenido, tanto el Premier, los ministros y la señora Presidenta, que participó además de una forma muy detallada en el debate, planteamos la necesidad de tener un paquete de medidas mucho más completo y es la razón por la que hoy día no aprobamos una medida puntual que estábamos viendo. El liderazgo de la Presidenta en este tema ha sido justamente plantear los principales temas y estamos trabajando justamente ya en un borrador de ese proyecto de decreto supremo en un paquete de medidas ya no individual, que era lo que estábamos viendo, sino un paquete que incluye unas 4 a 5 medidas que creemos que van a ayudar notablemente a mejorar el trabajo de la policía en cuanto a fiscalización en la calle en relación con los delitos que se puedan cometer y también a reducir el número de delitos, particularmente de hurto asociado de celulares, que también está ocurriendo mucho en nuestro país hace ya un buen número de años. Si me permiten, quisiera hacer una precisión a lo dicho en la pregunta anterior. Me quiero referir a los estados de excepción. Había dicho correctamente que estábamos de acuerdo con la Constitución frente a dos posibilidades: estado de excepción como estado de emergencia y el estado de excepción como estado de sitio. Artículo 137 de la Constitución dice: el estado de sitio se produce en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil o peligro inminente de que se produzca. Entonces, esos son los tres únicos supuestos: invasión, guerra exterior, guerra civil o peligro inminente que se produzca. Muy complicado que la situación actual pueda cuadrar dentro de alguno de estos supuestos. Siguiente pregunta, por favor. Sí, continuamos con Pilax Yair Cabezas. Premier, ¿qué tal? Buenas tardes. Ministros, buenas tardes. Tengan una buena tarde, valga la redundancia. Mi pregunta va más allá de la problemática que está pasando el país. El problema de los sicariatos, de las extorsiones, no vienen desde hace semanas. Ya hay un tiempo prolongado. Ya hubo también un paro de transportistas y a las personas, a la gente, le molesta que no haya un plan de acción inmediato. Ese plan de acción inmediato no se está mostrando porque de repente mañana los transportistas vuelven a trabajar y todavía se van a mantener proyectos de ley que aún no se concretan. En conciso, Premier y ministros, ¿qué planes se van a ejecutar para tratar de por lo menos ayudar a los transportistas para que puedan trabajar de manera normal? Porque eso a la larga afecta a todos. Gracias. Muchas gracias. El ministro de Transportes va a responder la pregunta. Sí, mire, lo que justamente de las reuniones que venimos teniendo hace un buen número de semanas se observa son dos hechos concretos. Uno de los problemas que se detectó ya hace un muy buen tiempo, un número de meses, era que los problemas de violencia estaban básicamente concentrados en las zonas de origen o de culminación de las rutas, o sea, lo que se llaman los patios. Entonces, ahí estaban ocurriendo algunos de estos crímenes o situaciones en general de comisión de delito y extorsión particularmente, y entonces lo que ha hecho la policía es intervenir ahí. Y parte de lo que está ocurriendo ahora es consecuencia de eso, es decir, la policía ha intervenido en un importante número de patios y lo que ha ocurrido ahora es que el crimen ha salido de los patios principalmente y está ahora en las rutas, pero además ha cambiado de enfoque. El enfoque inicial era un enfoque en las empresas. Hoy, más que enfocado en las empresas, el crimen se está enfocando en los conductores. Y esa es justamente la situación que usted puede observar. Hace meses no se observaba que se asesinaban conductores. Lo que había era algunos casos aislados, pero el mayor problema estaba con las empresas, con cupos, ¿no? Y con problemas incluso explosivos que se ponían en los locales de las empresas. No podemos tener... Lo que ha habido en este caso, señores... tener diálogo.
Adelante, Raúl. Adelante. Sí, lo que ha habido en este caso es que se atacó con una estrategia clara de la policía el problema cual estaba inicialmente, y lo que ha pasado es que la criminalidad ha articulado y ahora está planteando el problema de una forma distinta. Por eso es que está justamente la policía ahora haciendo un cambio de estrategia, es decir, seguimos atacando el tema de los patios, pero ahora van a atacar también el tema de las rutas, con drones y con una serie de instrumentos de inteligencia policial que van a permitir mejorar notablemente el trabajo ahora en la ruta para poder ayudar a proteger a los choferes y los cobradores a lo largo de la ruta justamente. Si continuamos con Andrea Amezquita de RPP. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero consultarle con respecto a cuál es la posición del gobierno sobre el denominado ciclo cero, que ha sido ya aprobado, un proyecto aprobado en la Comisión de Educación, que está listo incluso para pasar el pleno al ministro de Educación, para ver si es que nos puede responder al respecto. Y Premier, hoy la presidenta del Poder Judicial ha dado un mensaje, ha pedido trabajar en unidad a todas las instituciones, pero también ha solicitado al Poder Ejecutivo concretar la asignación de los recursos que se necesitan para su total implementación y funcionamiento. ¿Qué respuesta le da? Yo voy a responder la segunda pregunta y el ministro de Educación la primera. Yo deseo felicitar y agradecer a la señora Presidenta del Poder Judicial por este llamado que hace a la unidad, el mismo que nosotros venimos haciendo semanas atrás. Me agrada sobremanera que ella, como titular del Poder Judicial, se una a este llamado de atención, a este llamado a la unidad, porque esa va a ser la única manera como nosotros vamos a poder derrotar a la delincuencia urbana y al crimen organizado transnacional. Tenemos que hacer en esta oportunidad lo mismo que hicimos en los 80 cuando derrotamos al terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA, estar todos unidos. Con relación al pedido de la señora Presidenta de una mayor dotación presupuestal, nosotros estamos llanos a seguir conversando sobre estos temas, puntualizar naturalmente las actividades que se tienen que priorizar, pero yo quisiera decir algo que es muy importante. Para este presupuesto del 2025 hemos asignado partidas extraordinarias para todo lo que tiene que ver con lavado de activos, por ejemplo, para la provisión de las unidades de flagrancia y otras áreas específicas del Poder Judicial. Porque lo que nosotros estamos esperando es la actividad de unidades específicas y concretas que puedan permitir la lucha contra el crimen organizado. No podemos, como usted imagina, en un escenario de austeridad, estar pagando gasto corriente, que eso no es lo que correspondería. Pero la provisión presupuestal para este tipo de unidades y actividades jurisdiccionales, por supuesto que nos comprometemos a proveerla. Morgan, adelante. Gracias, Premier. Saludar y agradecer por la pregunta a Andrea Amezquita. En efecto, entendemos que hay un debate sobre este tema del ciclo cero, que ya estaría avanzando esa propuesta. Vamos a esperar, yo creo que hay que esperar los tiempos para que recibamos ya el proyecto de ley aprobado. Vamos a ver si eso prospera, estamos observando. Y se harán las evaluaciones técnicas correspondientes, también con plena participación de las universidades, que harán llegar seguramente sus comentarios, Premier, sus observaciones. Sí. Es un tema que tiene que ver con las nuevas demandas de democratización, de acceso al nivel superior de estudios, que es un tema importante. Por eso, Premier, quisiera aprovechar también para recordar los resultados de la encuesta nacional de logros de aprendizaje que se presentó el día martes 8 de abril, Premier, y en donde después de 6 años el Ministerio de Educación ha podido hacer una evaluación censal con la participación del INEI a más de 500.000 estudiantes de cuarto grado de primaria y también a 105.000 estudiantes de sexto grado de primaria a través de una prueba muestral. Quiero destacar, Premier, que
los estudiantes de las escuelas rurales registraron una mejora significativa. Aumentaron 24 puntos en lectura y 22 en matemáticas y se redujo drásticamente el porcentaje en el nivel más bajo de desempeño. Asimismo, queremos saludar a las regiones del sur del Perú, a Tacna, a Moquegua y Arequipa, que se mantienen como las regiones con los mayores logros de aprendizaje en cuarto grado de primaria a nivel nacional. Pero también quiero destacar, Premier, la excelente prestación de los avances significativos que tuvieron las regiones de Loreto y Ucayali, así como San Martín y Lambayeque, tanto San Martín en lectura como Lambayeque en matemáticas. Y el 8 de abril pasado les dimos un reconocimiento a las direcciones regionales de educación y a los gobernadores regionales que tuvieron la gentileza de acompañarnos. Quiero recalcar que este año, Premier, el Perú será nuevamente evaluado tanto por la prueba PISA de la OCDE en los meses de octubre y noviembre y también por la prueba de la UNESCO, la prueba ERCE, en donde seremos la sede con la participación de 19 países de la región de este evento también de evaluación educativo que va a llevar adelante la UNESCO con el liderazgo del Perú. Señalar también, Premier, la importancia de lo que estamos realizando a través de las 33 escuelas Bicentenario que ya hemos entregado y que acogen a más de 51.000 estudiantes en 14 distritos de Lima Metropolitana. Y tenemos ya 42 escuelas en construcción en Lima y en 9 regiones. Y quiero dar simplemente un ejemplo. En el distrito de San Juan del Lurigancho se vienen construyendo 14 escuelas Bicentenario con una inversión de 1.084 millones de soles. En este momento, un gran avance y esto beneficiará a más de 30.000 estudiantes, especialmente de ese distrito, así como a varias escuelas Bicentenario, 7 escuelas en Puno, con una inversión superior a 649 millones. Estamos también planteando la posibilidad de ampliar las escuelas Bicentenario y en su momento la señora presidenta Dina Boluarte hará la información al respecto en torno a esta decisión que va a permitir darle un nuevo impulso, un nuevo shock de inversiones en favor de nuestra educación, Premier. Gracias. Muchas gracias, ministro. Siguiente pregunta, por favor. Última pregunta, Bruno Chirinos, de Vía TV Perú. Premier, ministro, muy buenas tardes. Bruno Chirinos, de Vía TV Perú, de Betania, Callao. Exactamente en las reuniones que se ha dado en el acuerdo de guerra, la presidenta ha señalado sobre las ONGs que no se pronuncian ante esta ola de asaltos, esta ola de asesinatos que se está dando en la capital y en todo el país. ¿Cree que las ONGs, tanto como la Fiscalía, son las responsables de esta ola de asaltos? Porque vemos que liberan a los delincuentes en tiempo récord. ¿Cuál es su opinión, Premier? Gracias. Bueno, en realidad yo lo que quiero decir al respecto es que nos llama sobremanera la atención que, siendo un tema tan delicado, viviendo todos este flagelo de la delincuencia, las ONGs, algunas digo, no todas, guarden profundo silencio de lo que está pasando y no tengan, como correspondería en mi opinión, tener una crítica dura contra los criminales. Nosotros, por el contrario, escuchamos algunos pronunciamientos que van dirigidos única y exclusivamente a criticar. No son propositivos y tampoco siquiera se acercan a la censura de estos crímenes. Y por eso yo creo que la Presidenta de la República es que hoy día ha hecho un comentario de esa naturaleza y lo hace con el mejor talante, invocando
a que se sumen a esta causa de unidad a la que nosotros estamos convocando y ahora la Presidenta del Poder Judicial se une a ella. Este es un trabajo de todos, toda la sociedad civil debe participar y las ONG no tienen por qué mantenerse al margen. Esto no las hace responsables de los crímenes, sin duda alguna, pero una participación más proactiva y comprometida y sobre todo su voz sería importante escucharla en este escenario. Pues muy bien, muchísimas gracias, hemos concluido. Gracias. Gracias a ti, querido amigo. La conferencia ha concluido. Agradecemos a la señora ministra y señores ministros de Estado por su presencia y a la prensa convocada. Muy buenas.